Hola, ¿qué tal, jóvenes alumnos de nivel medio superior? Permítanme presentarme, soy el profesor Macario Calva Quiroga y para mí es un gusto y un placer nuevamente compartir con ustedes un material que para mí, a mi juicio, será de gran apoyo para abordar la disciplina de lenguaje y comunicación 1, que está dentro del campo disciplinar de comunicación. Y en este material pues nos enfocaremos específicamente a la UAC número 2. Abordaremos el contenido 003, que tiene por título Mejoro mi redacción sistemáticamente. Los conceptos que tomaremos en cuenta serán los siguientes: la morfosintaxis y el sustantivo. Primeramente, vamos a definir la palabra morfosintaxis. Se dice que la morfosintaxis es una rama de la lingüística. Y sabemos que la lingüística es la disciplina que estudia el lenguaje, las formas de comunicarnos. Su objetivo principal es aportar reglas para la creación de oraciones. Esas oraciones que nos permiten a nosotros informar o informarnos con nuestros semejantes. Por lo que se une a la morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología estudia la composición de las palabras, esa estructura, y la sintaxis analiza cómo combinar las palabras para expresar un significado específico. Un significado o unas palabras o unas oraciones que tengan sentido, que tengan coherencia, que tengan lógica. Ahora bien, a partir de la morfología, podemos separar las palabras en diferentes clases. Y tenemos los siguientes: en sustantivos, en adjetivos, en verbos, en preposiciones, en artículos, etc. Y con la sintaxis determinamos que, por ejemplo, el sustantivo es afectado por el adjetivo, pues ésta la define directamente. Y citamos dos ejemplos en este material para tener más claro ese concepto. Ejemplo 1. Compré una heladera blanca y muy cara, pero realmente no funciona. En este ejemplo, citamos que el sustantivo es heladera. Si analizamos cuál es el adjetivo y decimos que el adjetivo la define, ¿cómo es la heladera? La heladera, por lógica, es de color blanca y muy cara. Segundo ejemplo, los lápices negros ya no son los que eran. Sustantivo, lápices. ¿Cómo son los lápices? ¿De qué color son los lápices? El adjetivo sería entonces en este ejemplo negros, porque nos está definiendo de qué color son los lápices. Ahora bien, jóvenes, ¿qué es el sustantivo? Se dice que el sustantivo es una palabra que cumple la función del núcleo del sujeto en las oraciones, pues designan una cosa, persona, animal o evento. Los sustantivos son palabras que tienen género. Hablemos aquí del género femenino y del masculino. Pero también nos podemos encontrar con algunos que tienen un género neutro o no tienen género, son neutros. Y número, hablemos del singular cuando nos enfrentemos tal vez en hablar de un solo objeto, de una sola cosa, de una sola persona. Y el plural, cuando hablamos de dos o más objetos, dos o más personas, dos o más animales. También se le conoce el sustantivo como nombres de una persona, cosa o animal. Asimismo, pueden referirse a objetos reales, todo lo que existe y observamos a nuestro alrededor. Y citamos un ejemplo entre paréntesis, la palabra flor. O imaginarios,
la palabra unicornio. Tangibles, mesa. O intangibles, la palabra amor. El sustantivo es una de las palabras más importantes de la lengua, pues sin él no podríamos nombrar nada o comunicarnos de manera lógica. Una forma muy fácil y muy sencilla de identificar un sustantivo en un texto es a través de un artículo o a través del artículo. En español, la mayoría de los sustantivos comunes requieren de un artículo que lo antecede para darle sentido, para dar un significado coherente. Tenemos o citamos dos ejemplos. Primer ejemplo, la enfermera es mi hermana. Sustantivo, enfermera. Artículo, la. Segundo ejemplo, el chofer maneja con rapidez. Sustantivo, chofer. Artículo, el. Los sustantivos se dividen en dos tipos: los sustantivos propios y los sustantivos comunes. ¿Qué son los sustantivos propios o nombres propios? Aquellos que designan a personas, algunos animales, divinidades y figuras religiosas, así como seres mitológicos, legendarios o fantásticos. En los nombres de personas se incluyen sus nombres, apellidos, apodos e hipocarísticos, es decir, el acortamiento del nombre. Se consideran también nombres propios los nombres de lugares, por ejemplo, los continentes, los países, los estados, las provincias, las ciudades, pueblos, montañas, cabos, islas e istmos. Se incluyen aquí los nombres de arroyos, ríos, lagos, mares y océanos. Tomaremos en cuenta que vamos a enfrentarnos y vamos a escribir o vamos tal vez en su momento a tener palabras que no son plenamente sustantivos propios. Por cuestiones ortográficas, se consideran también los nombres de festividades o conmemoraciones religiosas, los nombres de los astros, representaciones alegóricas, títulos de obras literarias, órdenes religiosas, clubs, fundaciones, empresas y corporaciones. Como norma de escritura, los nombres propios son claramente identificables en un texto, porque deben de ser escritos con la letra inicial en mayúscula. Y citamos tres ejemplos para tener más claro este concepto. Primer ejemplo, la ciudad de Nueva York es el mejor lugar para meterse en el mundo del arte. Nueva York es el sustantivo propio en este primer ejemplo. Segundo ejemplo, el verano pasado recorrimos Europa. Europa es el sustantivo propio en este segundo ejemplo. Esta semana leeremos la historia de Moisés. En este último ejemplo, Moisés es el nombre propio en esta oración. Con estos ejemplos, esperemos, jóvenes alumnos, que haya quedado claro cómo se aplica, cómo podemos identificar un sustantivo propio en una oración que nosotros vayamos en su momento construyendo. Ya para ir finalizando nuestra presentación, pues vamos a definir qué son los sustantivos comunes. Podemos decir que los sustantivos comunes son las palabras que designan cosas, animales y eventos, y que éstas no están contenidas en la categoría de nombres propios. Según las cuestiones ortográficas, no requieren ser escritas con mayúscula,
pero hay que respetar la ortografía como los acentos y grafías específicas al estructurar y al escribir estos sustantivos. Para prueba de ello, tenemos 3 ejemplos. Primer ejemplo, árbol. Segundo ejemplo, ratón. Y tercer ejemplo, pincel. En estos 3 ejemplos respetamos la ortografía. Si nos damos cuenta, consideramos los acentos pertinentes en cada una de las palabras y pues las grafías son específicas. Con estos ejemplos cerramos nuestra presentación. Jóvenes alumnos, espero que este material haya sido de gran ayuda para aclarar los conceptos de morfosintaxis y sustantivos. De antemano les agradezco la atención prestada y nos vemos en el próximo material.